Muy buenas noches. Dios le continúe bendiciendo a todas las familias que tienen la oportunidad de ver esta transmisión en vivo desde nuestra casa para su casa en familia. Qué bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes, llevándoles esa palabra de bendición, saludándoles. Qué gozo saber que me están viendo y que a través de esta grabación usted también puede compartir. Ese es el lema, compartir con su familia, con sus amigos. También damos la bienvenida a los que por primera vez podrán entrar ahí pues a estar compartiendo de esta, digamos, transmisión. Creemos que Dios hablará a su vida, que el Señor tiene una palabra poderosa y en esta noche nuestro pastor Álvaro Padilla tiene un tema muy importante y es oración y protección. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios a través de la oración? Que hemos orado y Dios ha respondido de una manera sobrenatural. Todos somos testigos del poder de Dios. Así que bienvenido, pastor, a esta noche de bendición. Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de llegar a su casa, de mi casa para su casa. Es una bendición, este es un viernes, noche de milagro, de prodigio, de la palabra, para escuchar esta palabra que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, de manera que busque ahí acomodarse, estarse tranquilo para que escuche la palabra de Dios, porque la fe es por el oír la palabra. Dios les bendiga, de verdad que es un gozo poder llegar a su hogar en esta preciosa noche y bendecir su casa, bendecir su familia, porque somos bendecidos por Dios. Tenemos un tema para tratar en esta noche, una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón y es el título del mensaje, oración y protección. Esto se encuentra en el Salmo 3, del 1 al 8. Podemos leer la palabra de Dios que dice: Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levantas mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, y sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué palabra tremenda en esta mañana, en esta noche. Es una noche de victoria realmente, y podemos ver lo que el salmista David nos dice. Primero, muchos son los adversarios que se levantan contra mí. David es un hombre que tiene una experiencia con Dios. O sea, ustedes saben que cuando Dios va a escoger al sucesor de Saúl, va a la casa de Isaí, que era donde Dios le había dicho a Samuel que había la persona que iba a reemplazar un hombre conforme al corazón de Dios. Samuel fue y de pronto pasaron todos los hijos de Isaí, los que estaban en su casa, los que eran hijos por lo menos oficiales. Como en ese tiempo tenían hijos con concubina, de pronto no, cuando Samuel ve pasar a todos estos hijos, dice: ¿y tú tienes otro hijo? Sí, uno que está cuidando las ovejas por allá. Porque no lo tenían en cuenta, o sea, el padre no lo tenía en cuenta, pero Dios sí lo tenía en cuenta. Yo quiero decirte en esta noche preciosa que Dios te ha tenido en cuenta, te ha llamado con un propósito grande y poderoso, así como llamó a David. Y podemos ver que este hombre, David, vivió una vida de peligros. A veces nosotros pensamos, cuando llegamos al Señor, que todas las cosas se van a arreglar, que no vamos a tener dificultades. Pero el Señor dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: en mí tendrás paz, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo interesante que podemos mirar. No es que no vamos a tener dificultades. Este era un hombre de una altura poderosa en Dios, un adorador, un hombre que cuando cogía esa guitarra, cuando cogía el arpa, hacía mover el corazón de Dios. Era un adorador, era un hombre enamorado de Dios, era un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero era un hombre humano. Y como humano tenía que pasar por dificultades.
O sea, él no salió detrás de las ovejas al trono. Él tuvo un proceso que es el que a veces no queremos llevar nosotros. A veces creemos que Dios ya me llamó, ya voy. No, hay un proceso que seguir. Y David duró 13 años caminando, huyendo de Saúl, escondido en cuevas, nómada por los desiertos, porque Saúl lo perseguía, pero David confió en Dios en todo momento. Eso es lo importante. Conoció a Dios. Yo creo que esta es una palabra que debemos conocer al Dios que nosotros seguimos. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? Mi esposa está hablando de los atributos de Dios, de que Dios es el Dios todopoderoso. Quiere decir que no hay otro Dios como Él. Y era lo que David tenía en su corazón. David enfrentó al gigante Goliat. Fue su prueba de fuego. Como dice el primer paso después de haber sido ungido como rey, encontró un momento en que había un gigante, un filisteo, que desafiaba al pueblo de Israel y que nadie se atrevía, ni Saúl, ni nadie de los guerreros tenía acobardado al pueblo, pero David, que era un joven de 17 años aproximadamente, un adolescente, dijo, ¿quién es este hombre que desafía los ejércitos del Dios viviente? Porque David sabía quién era su Dios. Yo quiero hacer énfasis en eso. Tú tienes que conocer a tu Dios, porque muchas veces conocemos al Dios que hace un milagro de una muela, que hace cosas pequeñas, pero no conocemos al Dios que hace cosas grandes, que puede cambiar la historia de la vida de una persona, que puede cambiar todo. O sea, porque para Dios, dice la Biblia, no hay nada imposible. Y para los que creemos en Él, todo es posible, como dice la palabra. Se enfrentó a Goliat con una honda y unas piedras, y con eso venció al gigante, porque el gigante dijo, tú vienes a mí con honda, yo voy a ti. Él le dijo, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. O sea, David sabía que el gigante que él tenía dentro, que tú lo tienes dentro también, que se llama Jesucristo en esta noche, Él es más grande que todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él y para Él, de manera que no hay Dios más grande. Entonces David le dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy Dios me ha entregado, ese Dios te ha entregado en mis manos y te voy a cortar la cabeza. Y así pasó. ¿Por qué? Porque David tenía puesta la confianza en el Dios que hace cosas grandes. Y lo más interesante es que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tuvo que huir del rey Saúl que intentó matarlo. ¿Cuántas veces Dios libró? Ese Dios nos ha librado de la muerte. Yo le digo, yo estoy vivo porque Dios me ha librado de la muerte. Porque tengo un Dios que me cuida. Si yo les contara el testimonio, aún desde niño, cómo fue mi pasado, Dios me guardó de morir ahogado, de morir accidentes, de morir, y me ha guardado ya también en la edad adulta. Entonces, ese Dios no cambia. Ese Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Ese Dios es el que ha guardado tu vida hasta aquí. Si tú estás vivo, es porque Dios te ha guardado. ¿Cuánta gente más joven que nosotros, más fuerte, de pronto con más salud, han partido? Pero nosotros todavía estamos aquí en la tierra porque hay un propósito y un plan de Dios. Entonces, Saúl trató de matarlo porque él sabía que él era el que lo iba a reemplazar. Pero Dios guardó a David. Y David no levantó su mano contra Saúl. ¿Por qué? Porque era el ungido de Jehová. David respetaba a las autoridades. ¡Qué bueno! El Salmo 3 tiene que ver con la rebelión del hijo del rey David, Absalón. O sea, este salmo habla de cuando David tuvo que huir de su casa, dejar la casa real y empezar a huir con su gente, porque su propio hijo lo buscaba para matarlo y quitarle el trono. Qué tremendo, póngase a pensar nada más eso, que un hijo suyo se levante contra usted y quiera matarlo, y como conocía las cosas sabía cómo hacerle daño. Pero Dios guardó a David, aunque David había cometido un pecado, aunque David había fallado en cuanto a la crianza de sus hijos, pero Dios tiene misericordia. Entonces yo quiero decirte que hay un Dios de misericordia. David se
apoderó de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Él dijo, yo sé que mi Dios me va a ayudar, yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él me guardará de la mano, me ha guardado de la mano del león, ha librado de la mano de Saúl, me ha librado de la mano del gigante, también me va a librar de la mano de mi hijo. Y por eso dice la palabra, todos nosotros enfrentamos muchos peligros como David. Todos enfrentamos muchos peligros. Todos nos vemos enfrentados a diferentes dificultades en la vida. Y eso es lo importante en esta noche que yo te quiero decir. De que Dios tiene cuidado de nosotros y vamos a enfrentar enfermedades. De pronto estás pasando un momento, no hay que negar. Si yo estoy enfermo, tengo que decir estoy enfermo. Porque a veces negamos, a veces tenemos, o sea, la negación. No, yo estoy. No, si estás enfermo, tienes que decir yo estoy enfermo. Pero creo que el Cristo que yo tengo murió por mí en la cruz y murió para sanarme. Él llevó mi enfermedad en la cruz. Y porque yo creo en Él, yo me voy a levantar de esta. Yo no voy a morir antes de tiempo, yo voy a morir en el tiempo de Dios. Entonces, enfermedades, pestes, pérdida de trabajo, problemas económicos, familiares, ¿a dónde podemos ir para tener protección? Entonces, vamos a enfrentar, porque el Señor no nos metió en una cápsula y nos blindó, no. El mismo Señor Jesús, cuando se hizo hombre, pasó por todas las dificultades, porque siendo probado en todo, conforme a nuestra semejanza, simplemente que no pecó, dice el autor a los Hebreos. Pero Él fue tentado en todo. Los apóstoles, todos murieron trágicamente. El único que murió de vejez fue Juan, el que escribió el Apocalipsis. Pero todos murieron trágicamente. O sea, el Señor no nos ha prometido aquí que no vamos a tener dificultades. Él dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Vamos a tener dificultades. Y lo importante es a dónde vamos cuando estamos pasando por dificultades. David sabía dónde llegar. David, cuando tenía un problema, él no buscaba a los amigos, él no buscaba a los guerreros, él se refugiaba en Dios, buscaba a Dios. Y Dios le daba la salida a cada dificultad. Muchas cosas que vemos en peligro a este hombre, buscó a Dios y Dios le dijo, yo estoy contigo, yo te voy a librar. Por eso Él dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. De manera que estamos viviendo un momento de crisis, no podemos decir que no, estamos en Cristo, pero tenemos una crisis económica, social, de toda enfermedad, una enfermedad que está matando a la gente. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién tiene la solución? Ya vimos que los hombres se declaran impotentes. Nada puede hacer el presidente, nada puede hacer el gobernador, el alcalde, pero hay uno que lo puede todo, que se llama Dios. Y ese es el que nosotros tenemos que mirar en este tiempo. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿A quién vamos a mirar? A Jesús en este momento. Él tiene la solución. Yo quiero que te pongas a pensar, a meditar, ¿quién te puede librar de esta situación, de esta enfermedad, de esta escasez, de esta falta de empleo? ¿Quién puede ayudarte en este momento? Cuando estás perseguido, cuando hablan mal de ti, cuando la gente se levanta contra ti. ¿De quién? ¿Qué hizo David? Dice David, fue al Señor en oración. Verso 1 al 3 dice, el Padre atribulado se volvió a su Padre Celestial. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. La oración de David es un buen ejemplo para padres desesperados. De pronto hay problemas en la familia, porque estos encierros han traído problemas con los hijos, problemas de pronto con los esposos. ¿A dónde vamos a ir? David fue un buen ejemplo. Cuando vio esa situación con su hijo, cuando salió huyendo para no enfrentarlo, porque él no quería enfrentarse a su hijo, lo amaba. Pero el hijo maquinaba matarlo, quedarse con el trono. Y David es un buen ejemplo para padres desesperados hoy. Yo sé que hay muchos padres que nos están escuchando, de pronto amigos que nos están escuchando, que están desesperados, no saben qué hacer. Pero yo quiero decirle, hay uno que le puede ayudar. Se llama Dios en esta mañana. Pero ese Dios hay que conocerlo. Yo recuerdo la historia de un amigo, estábamos trabajando, yo trabajaba con otro amigo,
Y entonces llegó un amigo del amigo mío y dijo, ese tipo lo mato yo hoy, me paga, lo mato. Entonces el amigo mío le dijo, hombre, pero mira, te vas a meter en problemas, tu familia, si tú matas a ese hombre te llevan preso. No importa, pero tenía rabia, tenía ira, y cambió hasta sus ojos y su color de la piel y todo, estaba furioso, furioso. Y dijo, y se lo quedó mirando así a lo alto y le dijo, ¿sabes qué? Porque el amigo mío le dijo, hombre, ¿por qué no le dejas ese problema a Dios? ¿Por qué no le dejas esa deuda a Dios? Y él dijo, ¿sabes por qué no se la dejo? Porque yo ese Señor no lo conozco. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo le vas a dejar tus dificultades a Dios? ¿Cómo vas a llegar a Dios con confianza diciéndole, Señor, yo necesito que obres un milagro? Porque Dios es Dios de milagros. Él es el mismo. Él siempre ha hecho milagros en el pasado y en el presente. Sus milagros son iguales. Pero tenemos que creerle, tenemos que conocerlo. Yo me paro un poquito aquí, me detengo un poquito aquí para decirte esta noche que Él está viendo tu necesidad, que Él está viendo tu problema, que Él está viendo tu dificultad. Es lo mismo que hacía Jesús. Cuando Jesús enfrentaba una dificultad, Él solo oraba al Padre. Mira, cuando estaba para resucitar a Lázaro, dijo, Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Esa fue su oración. Y dijo, no lo hago por mí, sino por aquellos que me están escuchando, para que vean que el Padre siempre me oye. Por eso los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Ese el Padre nuestro es algo tremendo que surge de eso. ¿Por qué? Porque encontramos que hay una necesidad en nosotros de tener ese Padre, conocer ese Padre bueno. Conocer a Dios, conocer su palabra, porque Dios se revela a través de su palabra. Él se reveló en Cristo Jesús. Él vino a mostrarnos cómo era Dios. Lo que hizo Jesús es lo que el Dios de los cielos quiere hacer por todos nosotros. Él quiere sanarnos, quiere libertarnos, quiere darnos salud. Por eso dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere levantarte de esa situación, de esa enfermedad. Yo estoy convencido de que Dios lo puede hacer en esta noche, porque Él no cambia. Y Él vino a traer ese reino, y dice que sanaba a todos los enfermos, levantó muertos, hizo grandes cosas. Entonces, ese Dios está contigo, porque si tú lo recibiste a Él como tu Señor y Salvador, Él vive en ti. No lo busques afuera, encuéntralo en ti mismo. Él quiere engrandecerse en ti en esta noche. La opinión pública considera que la oración no es una ayuda en los momentos difíciles. O sea, el que no tiene fe, el que no cree en Dios, dice, no, ¿para qué orar? Y cuando perdemos la fe, cuando perdemos la confianza en Dios, nos cuesta orar y pedirle a Dios. Pero yo quiero decirte que Dios es tu Padre, Dios te comprende. David no era un hombre perfecto. Tú le miras toda la imperfección y era un hombre imperfecto, completamente tremendo. Pero David era un hombre honesto. Era un hombre que amaba a Dios con su corazón. Por eso Dios dijo, he conseguido un hombre conforme a mi corazón. Y que conocía a ese Dios. Porque cuando tuvo un momento difícil, Él no fue a los amigos. Él no fue a otras personas, Él no buscó refugio en otros, Él buscó refugio en Dios. Por eso dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Entonces, necesitamos en esta noche y en este tiempo de crisis, donde hay enfermedades, donde hay falta de empleo, donde las noticias son negativas, buscar a Dios. David tenía en ese momento un grave problema. Me imagino la gente hablando, el mismo hijo, imagínate, el rey. Dice que la gente lloraba porque la gente amaba a David cuando él dijo, yo tengo que huir, tengo que irme de aquí. Capítulo 15 de segunda de Samuel habla eso, tú la puedes leer. Entonces David vio al Señor como su escudo. Cuando le dijeron no hay salvación, no hay otra alternativa, él buscó a Dios. Y Dios dijo, no hay para él salvación. La gente decía, no hay para él salvación en Dios. Muchas veces la gente nos dice eso. Y eso se lo dijeron a Cristo en la cruz. Le dijeron, si eres hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos, que venga a salvarte Dios. Y se burlaban. Pero ahí es donde está la clave. David vio al Señor como su escudo, como su protector, su protección. Dios es tu protector esta noche. Y siempre será tu protector.
pero tienes que conocerlo y creer en Él, porque Él es la clave. O sea, nosotros damos vuelta muchas veces, a veces tenemos el último recurso es Dios, ¿no? Tiene que ser tu primer recurso, antes de ir a cualquier persona, antes de ir a prestarle a otro, antes de ir a endeudarte en otra cosa, tienes que confiar que Él es el que va a suplir todo lo que te falta conforme a tus riquezas, conforme a sus riquezas en gloria. Porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el que hizo el cielo, la tierra. Cuando tú ves ese cielo, me levanto de mañana y camino y veo el cielo, digo, Señor, cuán grandes eres tú, cuán maravilloso, esas nubes que parecen una belleza. Esa es la grandeza de Dios, ese es nuestro Dios, Él es nuestro escudo, Él es escudo alrededor de nosotros, Él es el que guarda nuestra vida. Dice, Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que te levanta, porque cuando uno está afligido, cuando uno tiene depresión, uno mira para abajo, no puede levantar su cabeza, pero Dios te dice, yo te levanto la cabeza, yo soy el que levanto tu cabeza, yo soy el que guardo tu vida, yo soy el que guardo tu familia, yo soy el que guardo tus hijos. David dejó escuchar a los que hablaban palabras de incredulidad. Tiene que apartar el oído de esas personas y de tanta noticia barata que hay, noticias de desastre, que se cayó esto, que la economía, que no va a haber más, que esto dura, que esto viene, sino decir, Dios, yo voy a cerrar los ojos a la duda, a las palabras negativas, voy a creer en ti, me voy a levantar a buscar a Dios, a leer la palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, y yo voy a confiar en esta palabra, aunque no haya vacas en el corral, dijo el profeta, aunque no haya ovejas en el aprisco, que no haya vacas, aunque no haya plátano con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esos hombres habían llegado a una estatura alta en Dios, conocían a ese Dios que aunque se acabara todo, aunque todo se perdiera, ellos iban a confiar en Dios. Y eso es, David dejó de escuchar las voces negativas y empezó a escuchar la voz del que debía escuchar. Por eso es que debemos escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe dónde está la voz de Dios? No está en las personas, está en la palabra. Porque esa palabra no volverá jamás vacía. Esa palabra hará lo que Dios quiera y será prosperada en la cual Él la envía. Por eso es que Cristo es el verbo que se hizo carne. Algunos oran, creen y reciben. Otros oran, dudan y no reciben. Porque la palabra es clara. La palabra dice, para el que cree, todo es posible. Y esa es la palabra clave. Esa es la palabra más importante en el mundo, dijo alguien. Creer, porque el creer nos lleva a ver la gloria de Dios, a ver los milagros de Dios, a ver las cosas grandes de Dios. Mira lo que pasa, ¿verdad? Cuando la hija de Jairo vino a Jesús y él le dijo, ve a mi casa. Su hija, los amigos de Jairo vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija murió. Pero ¿qué le dijo el Señor? Una palabra que debe quedar en tu corazón esta noche. Y es, no temas, cree solamente. Aunque te diga el médico, aunque te digan los científicos, aunque te digan todos, no hay nada que hacer, tú vas a encontrar en Dios la solución porque Él es Dios de milagros. Esta noche está aquí para hacer un milagro en tu vida, ahí donde estás llegando. Y es lo que yo les digo, por lo menos yo tuve una experiencia, una vez nos robaron y nos llevaron los equipos de alabar a Dios, de sonido y todo eso, se los llevaron una noche. Y entonces la gente empieza a hablar, yo que no sé qué, hablar y a chismosear y hablar y hablar. Yo estaba como mi dolor y mirando a ver qué hacía, porque ya era para el domingo y no teníamos instrumentos, no teníamos equipo. Entonces yo el Señor esa noche oré y Dios me dijo, estate tranquilo. Entonces venían a mí a decirme, no, que esto que yo vi, no me diga nada, hermano, no me diga nada. Si no vio antes y no informó antes, ahora menos, yo no quiero saber nada. Porque el Señor me dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué pasó? Como a las 3 horas vino alguien diciéndome, yo sé dónde están los equipos, yo los voy a llevar, y nos llevó y recobramos todo. Porque es Dios quien tiene la salida. Dios usa a las personas, Dios usa al mismo enemigo si tiene que usarlo para cumplir sus propósitos. ¿Tú lo crees? Entonces dale gloria a Dios que eso es verdad.
El salmista dice, con mi voz clamé y me respondió desde su monte santo. Qué tremendo. Clamé y me respondió. Esa es la clave. Tener claro que cuando tú clamas a Dios, Dios te va a responder. Aunque la cosa sea difícil, aunque la cosa ya, por lo menos el caso de Jairo, ya no había nada que hacer, su hija estaba muerta, pero ahí estaba Jesús, ahí estaba el Dios hecho hombre. Estaba allí para decirle, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. No necesitamos temer a un mundo hostil cuando nos regocijamos en Dios que escucha y responde. No tenemos por qué temer a un mundo hostil. Son muchos los que se levantan contra la iglesia. Y algunos dicen, no, cerraron la iglesia. Nadie va a cerrar la iglesia. Las puertas del Hades, dice el Señor, no prevalecerán contra la iglesia. El infierno no va a prevalecer. Vamos a ver un día que vamos a abrir, vamos a entrar con más gozo, con más libertad, pero ahora es necesario obedecer a nuestras autoridades porque son establecidas por Dios. Pero un día Dios va a dar la libertad porque no es del hombre. Dios está por encima de las naciones, de los reyes y de todo. Él es el que gobierna, Él es más alto que los altos. Él está por encima de todo, Él es el Todopoderoso. Entonces no tenemos que tener temor al mundo ni lo que dicen las noticias, tenemos que temer a Dios y creer en Él. Jeremías dijo, 33:3, clama a mí, clama, mira lo que dice esta palabra, clama a mí. Le dice Dios en esta noche a usted, clama a mí. ¿Por qué anda buscando donde no hay? ¿Por qué anda buscando en lo que no tiene? Yo te digo sinceramente, yo tuve que aprender esta realidad en momentos de crisis, momentos de dificultad, cuando no había alimento, cuando no había dinero para estudiar los hijos. Tuve que depender de Dios cuando hubo enfermedades y no tenía un peso, pero Dios, busqué a Jehová, clamé a Jehová y como dice este versículo, yo te responderé. Yo respondo por ti cuando tú me buscas a mí. Yo voy a buscar. Y así fue. No tuve que prestarle nada a nadie. No tuve que pedirle nada a nadie. Porque Él suplió todo lo que necesitaba conforme a sus riquezas en gloria. Yo quiero decirte porque es una experiencia. David nos habla así porque esto no es que Él lo inventó. Él lo vivió. Su hijo lo perseguía, lo iban a matar. Pero Él buscó a Dios. Y Dios le dijo, yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón, yo soy el que guardo tu vida y nadie te va a quitar la vida. Y fíjate que David murió de anciano ya, lleno de días y viendo la gloria de Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere. Dios tiene una salida, los que oran siempre tendrán una salida para cada dificultad. Anota esto, esta noche, Dios tiene una salida para ese problema que tú tienes. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser probado más de lo que podáis resistir, entonces, sino que juntamente con la prueba mandará la salida. Esa es una palabra para ti en esta noche de esperanza. O sea, porque nos empezamos a quejar, empezamos a ver televisión, empezamos a perder el tiempo, cuando necesitamos concentrarnos en Dios hoy. ¿Quién tiene la salida? La tiene Dios, pero tienes que buscar a Dios de verdad. Y tienes que poner las demás cosas a un lado y decirle, Dios, yo voy a buscarte a ti, tú tienes la salida. Cada dificultad, Moisés oró y el mar rojo se abrió, Josué oró y el sol se paró. Qué tremendo podemos ver. Son milagros que yo quiero que en esta noche queden marcados en tu vida, porque son cosas que pasaron a estos hombres, que tenían una experiencia con Dios, que conocían a Dios. Fíjate, en el caso de Moisés, estaba el pueblo de Israel, venía saliendo de Egipto y venía el ejército enemigo, se vino porque querían otra vez cogerlos y matarlos. Ellos no tenían ninguna clase de arma para luchar contra ese ejército, que era el mejor ejército de esa época, pero tenían al Dios, tenían a Dios que hizo a los egipcios, que está por encima del faraón, que estaba por encima del faraón, porque él fue el que hizo al faraón. Entonces, Moisés, el pueblo de Israel, si tú lees del versículo 14 de Éxodo 10 en adelante, tú encuentras que cuando los hijos de Israel empezaron a ver
a los egipcios, al ejército ese que venía con todos sus carros, con su caballería, con todos sus guerreros, dijeron, ¿para qué nos sacaste de allá? Para traernos a morir en la orilla de este mar y aquí en este desierto. Pero Moisés dijo, no teman. Esa palabra es clave, no teman. Porque los egipcios que ustedes ven hoy, no los verán más, porque Dios va a pelear por ustedes, por nosotros. Qué palabra tremenda. En un momento de crisis surge la palabra de Dios, poderosa, porque Moisés estaba cerca de Dios. Él era un hombre que habló con Dios cara a cara, dice Dios. Un hombre que conoció a Dios profundamente. Entonces, ese Dios que los sacó a ellos de Egipto con mano poderosa, que mató, que permitió que murieran los primogénitos, todos los primogénitos de los que no creyeron. Y en la casa de ellos no murieron los primogénitos de los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios actuó con poder para sacarlo y ahora no los iba a dejar en el desierto. Dios no te ha abandonado en este momento de crisis, Dios está contigo. Lo que pasa es que tú tienes que invocarlo a Él, clamar a Él. Moisés clamó a Dios, Dios le dio esa palabra y se cumplió esa palabra porque cuando Moisés estaba ahí le dijo, Dios, ¿qué hago? Dios, extiende la mano y abre el mar y pasa, y pasaron por el mar en seco. Qué glorioso. Y el ejército, todo el ejército del faraón, los egipcios murieron en ese lugar. Y Dios le dio una gran victoria. Dios quiere darte una gran victoria en esta noche. Y siempre, porque Él es el Dios de la victoria. Entonces, Josué también estaba peleando con los enemigos de Israel para poseer la tierra que Dios le había prometido. Y de pronto se hizo tarde, ya de noche, y de pronto necesitaba un milagro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué hombre puede parar el sol? Decirle al sol, párate. Y el sol se paró y la luna se paró. ¿Por qué? Porque lo hizo con fe, porque creyó a Dios. Y Dios dice, clama a mí. En ese momento difícil, cuando pensó que no podía y quedó registrado en la historia, es el día más largo que hubo en el mundo, en todo lo que nosotros vivimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él creyó a la palabra de Dios. Y cuando tú le crees a Dios, Dios hace milagros. Dios va a hacer un milagro esta noche en tu vida. Dios va a cambiar la historia de tu vida, así como cambió la historia de estos hombres. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado sus enemigos. No está escrito esto en medio del cielo y no, Él se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Daniel oró y los leones no le pudieron hacer daño porque Dios cerró la boca de los leones. ¡Qué tremendo! Yo leo esa historia en el capítulo 6, 22 de Daniel. Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Fíjate, por envidia lo llevaron, porque oraba a Dios, no dejó de seguir orando, porque ellos dijeron que no siga orando a ese Dios, vamos a castigarlo, vamos a indisponerlo. Lo llevaron hasta allí. El rey se levantó porque el rey lo amaba y sabía que era envidia, no pudo hacer nada. Pero el rey de reyes, a quien él servía, cuando el rey va y dice, a quien tú sirves, día y noche, ese Dios te ha podido librar. Y sí, Daniel le dijo, ese Dios cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño y estoy sano, rey. Qué maravilloso es eso. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida hoy. Porque Él sigue siendo el mismo de ayer. Nada malo le ocurrió. La oración de David le trajo protección. Versos 5 al 8. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Todos pasamos momentos difíciles. Todos a veces no podemos dormir en la noche. Muchas noches pasaron. Pero quiero decirte que David, a pesar de que estaba perseguido, a pesar de los problemas, ¿por qué pudo dormir? Porque su confianza la puso en Dios. Yo te digo esta noche, pon tu confianza en Dios y las cosas cambiarán en tu casa, en tu propia vida. Vas a poder dormir, vas a poder despertarte y decir, me desperté porque Jehová, me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David reclinó su cabeza en el seno de Dios, durmió feliz en las alas de la dulce providencia de Dios. Qué tremendo es esto.
David, porque a veces nosotros decimos, pero ¿cómo voy a dormir con el problema que yo tengo? Si usted no sabe lo que yo estoy pasando. Pero David estaba pasando un problema, estaba huyendo, el hijo lo iba a matar, había violado a su concubina, había hecho tremendas cosas, le había quitado el pueblo, ahora estaba con él y le habían dejado a David porque él engañó a la gente. Ponte a pensar qué cuadro tan tremendo, qué situación difícil. Pero David dijo, me acosté y dormí, feliz porque Dios me hizo, dormí y desperté porque Dios me sustentaba. Que Dios te sustente, seguridad de Dios. Luego despertó sin temor, no temas. Esta noche hay una palabra, no temas. Cree solamente, clama a Dios. Él dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora no le importó para nada el tamaño de los problemas. Eso es importante que lo tengan. No le importó el problema, el grande que era el problema que tenía. Él sabía que Dios era más grande que todos ellos. ¿Qué palabra? Dios es más grande que el problema que tú tienes. De pronto una deuda, de pronto hoy no tienes para comer, de pronto quedaste sin empleo, de pronto estás enfermo, pero Dios es más grande que tu enfermedad, Dios es más grande que tu deuda, Dios es más grande que tu problema, te lo digo con certeza, y Él puede cambiar circunstancias en tu vida en esta noche, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él sabía eso, que todo, Él dispone del poder en el cielo y en la tierra. Dios dispone del poder en el cielo y en la tierra. Mire lo que dice Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas, yo estaré con vosotros, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, toda potestad, dice el versículo 10, 28, 18 y 19, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Quién tiene la potestad? La tiene Dios, tu Dios. Ese Dios que siendo tan grande te ama, llegó a tu corazón y vive en tu corazón hoy cuando le diste entrada. Porque siendo tan grande y sublime, mi Señor, mi corazón es templo de Él. Hoy somos el templo del Espíritu Santo. No lo dice Álvaro Padilla, lo dice la Biblia. Dios vive en ti a través de su Espíritu en este momento. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí está Dios. Y ahí está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Entonces tú tienes esa fuerza, tienes ese poder, tienes al poderoso de tu lado. Por eso Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo. Le dijo después que había resucitado a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos en mi nombre y díganle que yo soy el Todopoderoso, que nada podrá contra ellos ni contra mí. Y es así, la iglesia ha pasado por todos los momentos más difíciles en el mundo, han muerto muchos cristianos, han perdido la vida, pero la iglesia permanecerá para siempre. Ni Nerón, ni los faraones, nadie ha podido destruir la iglesia, ni la destruirá, porque la iglesia no es de hombre, la iglesia es del Dios eterno. Y Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La muerte y resurrección de Cristo venció a todos sus enemigos. Qué maravilloso. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció la enfermedad, Él venció todas las dificultades de tu vida. Puedes numerarlas cuantas son y Dios ha vencido para que tú seas más. Por eso Pablo dice, con Cristo somos más que vencedores. A mí me llama la atención lo que dice el versículo 28, 28, 29, 30, 32, donde dice, si no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó. Dios entregó a ese hijo por nosotros. O sea, nosotros no tenemos, o sea, no llegamos a entender este misterio. Que Dios mismo se haya hecho hombre para morir por nosotros, los pecadores, para darnos todas las cosas. Y si no nos dará con Él todas las cosas, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Él es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios para interceder por nosotros? Entonces, qué tremendo eso. La muerte y resurrección de Jesucristo nos da la victoria sobre la muerte misma. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Déjalo todo en las manos del Maestro victorioso, Jesús, Señor de todo, tenga paz. O sea, déjalo todo en las manos de Dios en esta noche. Dile a Dios, yo creo tu palabra, yo creo que tú vas a cumplir, así como lo hiciste con David,
así como lo hiciste con Moisés, así como lo hiciste con Josué, así como lo hiciste con Daniel, hoy también lo harás conmigo porque tú eres el mismo de ayer. Tú diste tu vida por mí, Señor, para que yo sea libre, para que yo sea sano, para que yo vea las cosas gloriosas que tú haces. Padre, te damos gracias. Vamos a orar, levántate si estás allí. Cree la palabra. Yo no sé cuál es tu enfermedad. Yo no sé cuál es la necesidad que tienes en esta noche, pero el Dios de los cielos, yo he visto milagros. Yo he visto gente, de pronto un joven fue un día con su esposa y me dijo, pastor, venga para que ore por mí. Tenemos tantos años de casado y no hemos podido tener familia. Y oramos en el comedor, me recuerdo, de allá del barrio La Paz, en la casa pastoral. Y a los 10 días me estaba llamando diciendo, mi esposa se hizo la prueba y ya hay una niña en su vientre. Y ya nació y la trajo a presentarla. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy confiamos en tu palabra. Que hay milagros ahí, Señor. Que hay prodigios ahí, porque tú eres el mismo que abriste el mar. El mismo que paraste el sol, el mismo que cerraste la boca de los leones para que no le hicieran daño a tu hijo Daniel, porque era tu siervo, eran tus siervos, Señor. Y nosotros somos tus hijos hoy. Tú nos compraste con tu sangre, Señor. Nos redimiste para ti. Somos criaturas, somos hijos tuyos. No solamente creados, hoy somos los hijos de Dios. Herederos y coherederos con Cristo. Padre, te damos gracias. Las promesas tuyas son fieles y verdaderas. Son en ti sí y en ti amén. Vamos a clamar a ese Dios en este momento. Vas a decirle a Dios la necesidad que tienes. Hay que ser específico. Dile, esto es lo que necesito, Señor, necesito. Porque a veces tenemos como temor. Pero Dios quiere que seas específico y le digas, necesito dinero, Señor, necesito un empleo, necesito salud hoy, tengo que levantarme. Y en el nombre de Jesús, levántate, necesitas un milagro y los milagros lo hace Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro una noche de milagro en la casa de mis hermanos, ahí donde está tu presencia, porque ellos tienen la presencia tuya en su propia vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaro tu palabra en ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Pastor Álvaro, por esa palabra de esperanza. Sé que Dios ha hablado a su vida. Usted estaba pidiéndole al Señor, Señor, háblanos. Necesito una respuesta de parte tuya. Y sé que a través de este mensaje Dios ha hablado a cada uno de los que tienen el gozo en esta noche de estar allí conectados, y pues los que compartieron, sé que también fueron bendecidos. Qué tremenda bendición. Tengo en esta noche unos anuncios y esto corresponde a nuestra escuela dominical el domingo. Estamos a 19 de julio de 2020. Tendremos la visita, tenemos a nuestro invitado especial desde la ciudad de Medellín, el pastor Iván Pirela. ¿Cuántos lo recuerdan? Él estuvo en nuestra congregación el año pasado en un seminario de pareja. Bueno, pues es lo mismo, vamos a tener un seminario para familia con el tema la verdadera conexión. Entonces, qué importante que en este tiempo de pandemia podamos tener una excelente conexión del cielo a la tierra, primero con nuestro Padre Celestial, luego con nuestra pareja y con nuestra familia. Eso es muy importante para que podamos tener una estabilidad emocional, espiritual, podamos tener armonía en nuestra familia. Así que nuestro hermano Iván Pirela estará con nosotros con ese tema de la verdadera conexión. Usted invite a sus vecinos, invite a su familia, invite a todos los amigos que usted pueda. Es la oportunidad para que Dios hable también a ellos. De pronto usted y yo no hemos estado en esa crisis por la misericordia del Señor, pero sé que hay muchas familias que sí lo pueden estar. Y sé que el domingo el Señor tiene una palabra, una respuesta de parte de Dios para estas parejas y para esta familia. Estemos orando por eso y empecemos a compartir, a invitar. Se le estarán también enviando por las redes las invitaciones a cada uno de ustedes. Así que te damos gracias a Dios por esta noche de bendición. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones.